Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulka. Bueno, a continuación vamos a iniciar nuestras clases virtuales que corresponde a la separata número 10 del curso de razonamiento verbal con el tema, ejercicios de comprensión lectora. Bueno, tipos de pregunta. Deben recordar ustedes ya que nosotros ya hemos terminado prácticamente este tema, que son los tipos de preguntas, ¿ya? Es decir, nosotros hemos tenido primero preguntas por su generalidad, luego hemos abarcado esto, preguntas por su particularidad, y luego abarcamos preguntas de extrapolación. ¿Ya? Entonces, básicamente todas las preguntas de comprensión lectora, esas preguntas de razonamiento verbal en donde tienes que leer el texto y te hacen preguntas, ¿no? ¿Cuál es el título, no? Estos son los tipos de preguntas que te vienen, ¿ya? Es decir, tú tienes que saber cada pregunta a qué corresponde. Si es una pregunta de interpretación, una pregunta de extrapolación, ¿no? Interpretación es decir que tú tienes que interpretar algo, deducir. Extrapolación, es decir, va más allá de una simple comprensión lectora. Es decir, te van a hacer preguntas de suposición. En este caso fuera que, ¿no? O sea, te van a poner en escenarios supuestos, ¿ya? Entonces, tú tienes que responder. Entonces, básicamente eso lo que hemos desarrollado, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que tienen ustedes el día de hoy en sus separatas son ejercicios, ¿ya? Es decir, pero ya no está dividido, es decir, está todo surtido, ¿ya? Entonces, a medida que vamos desarrollando, le voy a decir, esta pregunta, ¿a qué corresponde? Si es una pregunta por su generalidad, por su particularidad y eso. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos. El texto número 1, ¿ya? Es un texto más o menos extenso, ¿ya? Vamos a proceder a leer el texto y le voy a indicar cómo ir desarrollando las preguntas, ¿está bien? Muy bien, dice, texto 1, dice, el gran novelista Pío Baroja decía que no hay reglas para producir el interés del lector, ¿ya? Pensar que hay reglas, dice, es como suponer que puede haber reglas para que una persona sea simpática. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, nos puede ayudar a conocer las características de esta atención del lector que trataremos de captar. ¿Ya? Ahora, si hasta acá tú al leer no has entendido, antes de seguir continuando, lo que tú tienes que hacer es regresar. ¿Ya? Eso es lo más recomendable. Si tú lees la primera parte y no has entendido, no continúes leyendo así si no has comprendido, no has tenido alguna idea, alguna referencia, sino retrocede. Ya, eso es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si sigues yendo, no vas a seguir comprendiendo y vas a perder el tiempo. Lo más recomendable es retornar, volver a leer hasta captar una idea y seguir leyendo. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a ir repasando, ¿ya? Asumiendo que no hemos entendido el texto, volvemos a repasar, dice. El gran novelista Pío Baroja, tú tienes que preguntarte, a ver, ¿quién es Pío Baroja? Pío Baroja, su misma palabra le dice, gran novelista, es un novelista, ¿ya? Acá no te dice de qué nacionalidad es, pero bueno, se sabe, bueno, es español, ¿no? Pero ya tienes que hacerte esas preguntas también mientras que tú vas leyendo. El gran novelista Pío Baroja, es un novelista, ¿no? Decía que no hay reglas para producir interés en el lector. Ya no hay reglas, no hay normas. Pensar que hay reglas, dice, es como suponer, ¿no? Es como suponer, está comparando el interés del lector, ¿no? Suponer que puede haber reglas para que una persona sea simpática, que es una persona alegre, una persona agraciada, ¿no? Es decir, no hay reglas para despertar el interés del lector, no hay unas reglas establecidas, ¿no? Pueden haber muchas reglas, ¿no? Te está diciendo. Bueno, una vez que hayas entendido, hayas creado un esquema en tu mente, has dicho, bueno, hayas repasado, entonces continúa, ¿ya? Entonces continúa, ¿no? Sin embargo, nos puede ayudar a conocer las características de esa atención del lector que tratamos de captar. Es decir, no puedes divagar en
no puedes conocer las distintas características de todos los lectores, pero al menos puedes guiarte de una característica de algún lector, de un tipo de lector, ¿ya? Porque hay infinidades de personas y no puedes saber cuáles son los tipos de lectores, pero sí puedes ver, especificarte en un solo tipo de lector, ¿no? Hay aquellos que le gustan la ciencia ficción, aquellos que le gusta el drama, le gustan las novelas de aventuras, entonces te vas especificando en un tipo de lector. Eso sí te dice. Bueno, y te comienzan a poner la norma, dice. En primer lugar, sabemos que es limitada la extensión. Ya, acá ya se va haciendo complicada el tema. En primer lugar, sabemos que es limitada en extensión. ¿Qué es limitada en extensión? Esto es que si ponemos atención a muchos objetos, no lograremos concentrarnos adecuadamente en ninguno. ¿Ya? Es decir, extensión, es decir, amplio, ¿ya? Es decir, no puedes prestar atención en muchos objetos, en muchos tipos de lectores, porque no vas a poderte concentrar ni siquiera en uno solo, ¿ya? Continuamos. Lo que ganamos en extensión lo perdemos en intensidad. Extensión, intensidad. ¿Se dan cuenta? Estoy subrayando palabras claves. Lo que ganamos en extensión. Extensión, amplio, muchos lectores, variedad de lectores, diverso. Lo perdemos en intensidad. Obviamente no vas a abarcar muchos lectores. Un escritor no piensa en en agradarle a todos los lectores. No, un escritor solamente piensa en un tipo de lector. Es decir, lo busca ser más intenso en un tipo de lector, ¿ya? Dice, lo que ganamos en extensión lo perdemos en intensidad. Es decir, si tú tratas de agradar a todos los lectores, ¿no? A todas las personas que van a leer tu libro, no vas a poder, ¿no? Vas a perder, al contrario, efectividad, vas a perder intensidad. Igualmente, la constancia es inversa a la intensidad. ¿Qué es la constancia? Dice, a cuanto más constante eres, o sea, eres más, eres más constante, más, se puede decir, duradero, es viceversa la intensidad. Obviamente, cuando vas leyendo constantemente, 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Tu intensidad va bajando, va decayendo, obviamente, por el cansancio, ¿no? Es algo natural. Si la acción requiere una atención muy intensa, esta tiende a relajarse. ¿Ya? Si la acción requiere una atención muy intensa, esta tiene a relajarse. Claro, obviamente. Si, por ejemplo, hay una escena en una obra literaria, o estás leyendo, hay una parte que captó tu atención y le prestas toda la atención, ¿ya? Le prestas toda la atención, pero esa atención solamente va a durar poco tiempo, unos cuantos minutos, pero luego tu mente se comienza a relajar, porque el lector es así, eres intenso y baja tu intensidad, vas leyendo, hay escenas que te causan mayor atención, entonces te gusta más y le das más atención, pero cuando va bajando el gusto, el interés, también tú vas relajándote. Entonces, a eso se está refiriendo. Si la acción requiere una atención muy intensa, esta tiende a relajarse, por lo que conviene alterar la acción que produce excitación intensa con escenas o sucesos más ligeros, ¿no? Escenas más ligeros. La atención tiende también a perderse cuando ésta versa sobre un mismo objeto. Es decir, cuando tú ves una película, cuando estás leyendo una novela, tu atención es al 100%, es constante así el 100%, no. Tu atención en ciertas escenas pueden estar un 90%, porque hay mucha acción, es de mucho interés. Pero luego pasan a escenas secundarias, temas secundarios, y tu atención baja. ¿Ya? A eso se está refiriendo. ¿Ya? Entonces, la atención tiende también a perderse cuando ésta versa sobre un mismo objeto, o sea, tiene que ser diverso. Para que haya mayor atención, no solamente tiene que centrarse en una sola escena, tiene que haber una diversidad de escenas, de acciones, de objetos, para que tu atención siga activa. ¿Ya? De ahí
la conveniencia de ir variando la acción única en incidentes y episodios, ¿no? Continuamos. La ley del interés, te dice, la ley del interés, o sea, de la persona, qué cosa le interesa a una persona, lleva consigo el problema de la curiosidad. Ah, claro. Es decir, a las personas que tienen interés es porque tienen en sí curiosidad. ¿Ya? Se debe preparar gradualmente la curiosidad del lector hasta llegar al desenlace del suceso. Ah, claro, porque a veces tú lees una novela literaria y algunos no lo terminan de leer. ¿Por qué? Porque a medida que vas leyendo, la trama te hace tan aburrida y lo dejas y no llegas al desenlace. Pero hay novelas en donde tú lees y la trama es tan interesante que llegas hasta acabarlo y lo terminas de leer. Es porque ha despertado en ti la curiosidad. ¿Ya? Por eso dice, se debe preparar gradualmente la curiosidad, o sea, no debes cansarlo al lector también, pero despertar el interés del lector hasta llegar al desenlace del suceso. Pero ello solo es posible si hay novedad. Es decir, el lector va a llegar al final de la lectura a través de la curiosidad siempre cuando que haya novedad, que sea algo nuevo, diferente. Y dice, y lo nuevo, te vuelve a aclarar, en la narración no es lo que constituye noticia informativa, no es algo nuevo de una información nueva, sino lo humano, lo que acontece a unos personajes específicos en circunstancias, un lugar, en unas circunstancias, un lugar y un tiempo determinado. ¿Ya? Muy bien. Lo que se acaba de hacer, o lo que yo he hecho con ustedes en estos momentos, es una lectura explicativa. Es decir, a medida que tú vas leyendo, te vas explicando cada oración, cada párrafo, lees y te vas explicando, vas explicando. Tú mismo puedes hacer ese procedimiento. Te vas leyendo y te vas a explicar. Es una lectura explicativa. Es decir, si hay frases, oraciones que no entiendes, tú mismo lees y tú mismo te vuelves a explicar eso. De eso también te va a ayudar a comprender. Una vez que hayas leído todo esto, procedes a responder las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos aplicado estrategias de lectura, hemos subrayado, hemos encerrado en círculos, hemos hecho parafraseo, es decir, has vuelto a explicar algo que ya estaba escrito, has releído, has hecho retrocesos, hemos hecho de todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer en el momento de la lectura, ¿ya? Muy bien, ese es un proceso de lectura. Ahora procedemos a resolver. Dice, el término ley, a ver, vamos acá. El término ley puede reemplazarse en el contexto por el término ley. Este tipo de pregunta, ¿ya? Este tipo de pregunta, ¿a qué, a qué, a qué sería? ¿Por interpretación o por extrapolación? ¿Ya? ¿Cuál sería? Sería de interpretación, porque, a ver, te dice acá, el término, acá está, ¿ya? Es una pregunta por término o locución. ¿Ah? Es ese tipo de pregunta. ¿Eh? El término ley puede reemplazarse en el contexto por el término ley. ¿Dónde busco el término ley? Acá dice ley. La ley del interés lleva consigo el problema de la curiosidad, la ley del interés, ya el método del interés, no, la dogma del interés, la definición de la regulación, el principio, ¿no? El principio del interés. Entonces, de esa manera tú sustituyes y vas respondiendo. ¿Ya? Muy bien. Dos, dice, el propósito central del texto. Ah, ya, te dice el propósito. ¿Qué cosa te está preguntando cuando dice el propósito? Te está preguntando por la idea principal. ¿Cuál es el mensaje principal del texto? ¿Qué es lo que quiere el escritor, ¿no? Quien escribió el texto, que tú hagas. El propósito central del texto es que dice, establecer los mecanismos estilísticos de la literatura, sostener la figura que existe para captar el interés del lector, recordar técnicas para poder captar el interés del lector, comparar dos estrategias diferentes de despertar el interés, corroborar la teoría de Pío Baroja sobre la creación literaria. ¿Cuál vendría a ser? Es una pregunta por la idea principal, básicamente, por el mensaje del texto. Sería la letra B.
sostener la dificultad que existe para captar el interés del lector. Es difícil captar el interés del lector. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, dice, un texto constituido en su integridad por sucesos intensos conlleva a, ¿cuál sería acá la respuesta correcta? Un texto constituido por su integridad, es decir, un texto constituido en su integridad por sucesos intensos conlleva a el aumento del interés del lector, la pérdida de atención del lector, el menor aumento del interés del lector, no. Es decir, sucesos intensos, es íntegro y hay muchos sucesos intensos. La elevación de la estética de lo creado, la elevación estética de lo creado, no creo. La disminución de episodios ligeros, la pérdida de atención, el aumento del interés por el lector. Claro, dice, el texto constituido en su integridad por sucesos intensos. Pero te dice acá que, mira, si te das cuenta, acá dice, por lo que conviene alterar la acción que produce excitación intensa, alterar la acción con escenas o sucesos más ligeros. Es decir, no puede haber escenas o acciones que generen mucho intenso. ¿Por qué? Porque puede generar cierto cansancio, ¿ya? Y entonces, obviamente, si hay menos cansancio, va a haber una pérdida de atención del lector, ya por inferencia. Texto constituido por su integridad, ¿no? Continuamos con la siguiente. Dice, se puede deducir del texto. A ver, en acá, un texto constituido en su integridad. ¿Qué tipo de pregunta sería? Porque acá te dice, un texto constituido en su integridad por sucesos intensos conlleva a. Prácticamente es una afirmación que te está dando, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta sería? Este es una pregunta por afirmaciones expuestas, ¿ya? Existen dos tipos de textos, dos tipos de preguntas, ¿no? Uno de tipo textual y tipo equivalente, ¿ya? Acá en equivalente se usan sinónimos, acá es una afirmación, ¿ya? Entonces, esa pregunta equivale, esta pregunta de acá, un texto constituido en su integridad por sucesos intensos conlleva a, sería una pregunta por afirmaciones expuestas, ¿ya? Puede ser textuales o puede ser equivalentes. Ya está. Entonces sería la pérdida de atención, ¿ya? Siguiente. Se puede deducir del texto que todo literato debe considerar se puede deducir, te dice, claro, acá te dice deducir, ¿ya? Te dice deducir, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? Deducción. ¿Qué tipo de pregunta es deducción? Acá dice, a ver, preguntas por inferencia. Preguntas por inferencia. Acá está. Preguntas por inferencias. Se puede deducir, está hablando de deducción. ¿Y deducción qué cosa es? Inferir algo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Deducir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, procedemos a responder la pregunta. Se puede deducir del texto que todo literato debe considerar en su formación, todo escritor, todo literato, que debe considerar en su formación, es una deducción que tú tienes que hacer. La realidad socioeconómica del que vive, no, un literato, saber la sociedad económica, no. La amplitud de su cultura filosófica política, tampoco. Y la irrelevancia de los sucesos novedosos, no, tiene que conocer los sucesos novedosos, ¿no? El mecanismo de los procesos psicológicos, claro, sería esto. O sea, todo escritor tiene que saber cómo son los procesos psicológicos del lector, cómo despertar el interés, ¿no? La motivación, cómo despertar sobre todo el mantenerlo conectado con el tema del texto, ¿no? Para eso hay que saber cómo piensan, cuáles son sus procesos psicológicos. El sentido creativo de todo, muy bien. Entonces, de esa manera ustedes van a ir resolviendo los demás ejercicios, ¿ya? Simplemente es una muestra de cómo deben resolver. Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas
para poder apoyarlos. Que tengan muy buenos días.